Buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Navarro. Bienvenidos al webinar Claves comerciales, regulatorias y aduaneras para exportar con éxito a Estados Unidos, organizado por el Departamento Internacional de Cámara Valencia en el marco de la red Enterprise Europe Network a través del consorcio CIME. La red de Enterprise Europe Network es una red impulsada por la Unión Europea para ayudar a las empresas a desarrollar su potencial y capacidad innovadora a través de la internacionalización, transferencia de tecnología y el acceso a la financiación. Comentaros que nuestra emisión es en directo y bueno, podréis formular vuestras preguntas a través del chat y las trataremos en el coloquio al final del webinar. También comentaros que la ponencia de hoy será remitida una vez finalice a través de email y eso sí, por favor, responder a la encuesta que al salir os encontraréis, os mandamos, ¿vale? Es muy importante para nosotros poder conocer vuestra opinión para poder mejorar. Entonces, en este webinar contamos con la colaboración de Tania Martínez. Tania Martínez es colaboradora de Cámara de 30 años por lo menos. Tania es abogada, es doctora en Ciencia de los Alimentos y es CEO de una consultora internacional que es Demos Global, que asesora a las empresas para exportar a Estados Unidos, gestionando pues todos los trámites del FDA, certificación de etiquetas, servicios corporativos, todo desde sus oficinas que tiene tanto en Miami como aquí en Madrid. Tania también es miembro de la Junta Asesora Ejecutiva de la Alianza de Controles Preventivos para la FDA. Sin más, voy a ceder la palabra a Tania, que nos va a explicar cómo exportar sin riesgo a Estados Unidos desde el conocimiento del mercado y la aplicación de las normas regulatorias y aduaneras. Adelante, Tania. Buenos días, Silvia. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos y, por supuesto, a la Cámara de Valencia por la invitación y, como bien dijiste, la oportunidad de poder seguir colaborando con ustedes durante todos estos años. Y gracias a todos los que están conectados en la pequeña hora que vamos a tener en el día de hoy. Un poco siguiendo lo que comenta Silvia, en el día de hoy, que el tiempo es el que tenemos, vamos a enfocar algo de los aspectos regulatorios, pero eso será motivo de una jornada posterior que sea un poco más larga, pero principalmente más que los aspectos regulatorios desde el punto de vista de productos, alimentos, cosméticos, suplementos, etcétera, vamos a enfocar cuál es la situación actual desde el punto de vista arancelario, tarifas, aduanero, etcétera, y cuáles son esos recursos desde el punto de vista legal que usted tiene para los efectos de ir a la exportación hacia Estados Unidos de una forma más segura y exacta, evitando factores sorpresa y sabiendo qué camino tiene que seguir. Con lo cual, nuevamente, ese es un poco el enfoque del día de hoy y cuáles son las tendencias y todo esto del mercado. Como ustedes, por supuesto, habrán escuchado en las noticias, en todas las redes de información que existen hoy en día, Estados Unidos en este momento, sabemos que estamos bajo una administración nueva, se está enfocando sustancialmente desde el punto de vista de inversión y comercio en todo lo que es innovación de tecnología y crecimiento. El propio presidente Trump ha indicado en muchas oportunidades billones de dólares de inversión que ya se están haciendo, de hecho, en lo que es Artificial Intelligence y otras tecnologías de innovación que se están ya desarrollando en el mercado de cara a energías renovables y otros sectores. También se prevé y se está haciendo ya la expansión del comercio electrónico. Es una cosa que, como ustedes, igual que pasa aquí en España, la gran mayoría de los americanos compramos electrónicamente por Amazon y otras plataformas millones de tipos de productos diferentes. Esto es una área de comercio. Hoy en día literalmente se compra casi todo por ahí, a veces incluso hasta medicamentos. Es algo que tiene un fuerte auge y se está promoviendo de una forma intensiva en Estados Unidos. Y por el otro lado, y esto es algo que tiene visos legales, pero también de una realidad industrial, es todo lo que tiene que ver, y voy a ahondar en esto un poquito después, en la sostenibilidad y responsabilidad social.
Esto tiene que ver con, sobre todo, políticas que tanto el gobierno federal a través de leyes federales está exigiendo a las empresas a la hora de exportación hacia Estados Unidos, y a su vez también sus clientes cuando son multinacionales, como por ejemplo Walmart, Costco, Publix, etcétera, que son empresas grandes, serias en el mercado americano, exigen de los proveedores de productos y servicios hacia ellos que cumplan con estas políticas de sostenibilidad y responsabilidad social que voy a comentar posteriormente. La realidad es que en virtud del cambio de la administración han habido desafíos, por ponerle un nombre, para los distintos sectores a la hora de exportación, no solamente desde el punto de vista regulatorio, que bueno, algunas cosas comentaremos a futuro, sino también, por supuesto, desde el punto de vista arancelario. Hay algunas de esas cosas que definitivamente quiero destacar porque aunque algunas de estas cosas son producto de legislaciones anteriores a esta administración del presidente Trump está enforzando de una forma mucho más estricta y muchas de estas situaciones usted como empresario y exportador no conoce a la hora de mandar su producto o servicio a Estados Unidos. Una de ellas es un estricto control en la cadena de proveedores, lo que se llama supply chain. Por ejemplo, la oficina federal que se llama Bureau of Industry and Security está de una forma sumamente estricta revisando que en la cadena de proveedores de los productos, sobre todo que tienen que ver con software, hardware, tecnología en general en cualquier sector, esos proveedores de ustedes a la hora de fabricar esos equipos o productos que puedan tener tecnologías de este estilo, no vengan de proveedores que estén en un listado negro o un listado de detención o un listado de personas o empresas no verificables en los Estados Unidos. Estos listados han existido siempre, por supuesto son listados que se van actualizando no diariamente, pero de una forma bastante periódica, pero usted como empresario tiene la obligación de verificar que nadie en su cadena de proveedores, por ejemplo, de materia prima, de equipos, de software, de hardware, de tornillos, de servicios para los productos que usted venda a Estados Unidos, estén dentro de estas listas de empresas o personas limitadas o no verificables o restringidas hacia los Estados Unidos. O sea, es una obligación de usted hacer un due diligence que se llama en su cadena de proveedores y verificar que usted no tiene este tipo de proveedores porque, por supuesto, la consecuencia de detención, multas y otras medidas legales la va a sufrir usted como exportador. Posteriormente, dentro de este mismo marco de ideas, también se está enforzando estrictamente las restricciones geopolíticas. Por ejemplo, Estados Unidos de toda la vida ha tenido un listado de lo que se considera países que promueven el terrorismo en distintas áreas del mundo, y lo que usted tiene que hacer también dentro de la verificación de esta cadena de proveedores, estar seguro que ningún proveedor suyo o fábricas que usted utilice fuera aquí de España esté dentro de los países de restricción geopolítica con los Estados Unidos. Recuerde, es una publicación que hicimos recientemente, creo que incluso en el día de ayer en nuestro LinkedIn, que a partir del día 25 de septiembre, o sea, mañana, se comienza de una forma sumamente estricta auditorías de aduanas. Auditorías de aduana donde todas estas cosas que estoy mencionando pueden salir a la luz pública. El gobierno tiene un poder de auditoría de 7 años hacia atrás, y si eso sucediese y usted, por la razón que sea, obviamente de una forma no intencional, este tipo de verificaciones no la hace y alguno de sus proveedores pudiera caer en estos temas que estamos hablando, está claro que pudieran haber detenciones, unas multas sumamente altas, incluso posibilidad de prohibición de exportación o importación de esos productos a los Estados Unidos. Como dije anteriormente, entonces se aumenta el escrutinio en la cadena de proveedores, se aumenta el escrutinio en el origen de las partes y componentes de cualquier producto o servicio que usted exporte a los Estados Unidos. En esto estoy incluyendo absolutamente todos los sectores, sectores de alimentos, sectores de suplementos, cosméticos, equipos médicos, farma, equipos industriales, bienes de servicios, textiles, bienes de consumo, etcétera, etcétera. Hay que tener muy claro cuáles son esas normas de origen de todos estos componentes en los sectores que acabo de mencionar para respetar lo que se llama en los Estados Unidos y los abogados llamamos Foreign Direct Produce Rules. Y esto es principalmente bien importante también, como dije, en cualquier equipo o producto o parte
que usted utilice tecnología que pueda estar allí de los Estados Unidos. Por el otro lado, hablando de tecnología, si usted vende cualquier cosa que se ha utilizado tecnología de los Estados Unidos, por ejemplo, en software o hardware, habría que revisar también qué tipo de producto es y qué tecnología se utilizó, porque incluso de antes de la administración del presidente Trump, este tipo de empresas que utilicen tecnologías determinadas que pueden estar en estos listados, que se consideran restrictivas de forma sensitiva, tiene que usted tramitar también una licencia con el gobierno federal para los efectos de poder estar en cumplimiento de todos estos temas que estoy enfocando en este momento. De manera tal que nuevamente aquí tenemos un escrutinio en la cadena de proveedores desde el punto de vista de geopolítico y desde el punto de vista de listados restrictivos o personas o empresas que están en estos listados dudosos, por decirlo de alguna forma. Por el otro lado, las reglas de orígenes de todos los que son componentes, partes, materias primas, activos, etcétera, de productos o bienes que usted venda a Estados Unidos. Y por el otro lado, la verificación, como dije hace un minuto, de las licencias y software que usted utiliza o hardware en la tecnología que utiliza para fabricar, a los efectos de determinar si por casualidad usted necesitase una licencia en particular emitida por el gobierno de los Estados Unidos antes de la exportación. Por el otro lado, así como hablamos de cadenas de proveedores, hay que hablar también de su cliente en Estados Unidos. De la misma forma que usted verifica al proveedor, a los proveedores, usted tiene que verificar a quién le vende en Estados Unidos. Claramente, si usted vende a un particular, por ejemplo, vía plataforma Amazon, usted no se puede poner a verificar uno por uno porque eso fuera inviable e imposible. Pero si usted vende al mayor, usted vende a distribuidores, usted vende a mayoristas, wholesalers, usted también tiene que verificar que el producto y o servicio con X tecnología que usted venda no se está vendiendo a grupos terroristas o que estén en estos listados que estaba comentando anteriormente en los Estados Unidos. Porque igual que pudieran estar los proveedores, pudieran estar sus clientes. Y si eso sucediese, obviamente, porque estos clientes suyos estuvieran en ese blacklist o unverified list, claramente usted también va a tener este tipo de inconveniencias y problemas. Con lo cual se enforza estrictamente con penalidades y estricto control todo lo que son cadenas de proveedores y clientes con respecto a lo que se llaman listas restrictivas o de blacklist, a los efectos de determinar si esos controles de exportación se están cumpliendo en efecto y se evita obviamente todo este tipo de violación hacia los Estados Unidos. Desde el punto de vista de mercado, y yo no soy un asesor de comercio ni nada por el estilo, pero me parecía importante poner estas cifras para que usted vea la importancia de todo lo que estamos hablando. En el año 2024, por supuesto el 2025 todavía no ha sido publicado, la exportación en general de toda España de bienes y servicios hacia los Estados Unidos representó el 4.4% del Producto Interno Bruto español. Yo creo que es bastante para un solo país. Las exportaciones excedieron en más de 16.168 millones de euros y de hecho en el sector servicios hubo un superávit a favor de España. O sea, se exportó más servicio que lo que Estados Unidos exportó hacia España. Sectores fuertes en la exportación fueron maquinarias y aparatos. En maquinarias y aparatos abarco bienes industriales, maquinarias industriales, por ejemplo, maquinarias agrícolas, por ejemplo, equipos médicos, etcétera. También productos farmacéuticos, sobre todo lo que son principios activos e inertes en productos farmacológicos. Definitivamente siempre España ha sido muy fuerte en la exportación de agroalimentario hacia Estados Unidos. Y en agroalimentario, como ustedes saben, hay varios sectores, pero principalmente todo lo que son bebidas, no solamente vino, sino también bebidas con contenido de alcohol, que son bastante las diferencias, aceite de oliva, enlatados, conservas en varios sectores y otros tipos de productos. También hubo exportación en bienes de equipos, semiconductores, productos energéticos, bienes de consumo, etcétera, etcétera. A nivel de tarifas y barreras comerciales y arancelarias, yo definitivamente, como ustedes todos conocen, todo este tema comenzó el 5 de abril de este año 2025. Hubieron picos, ups and downs, en cuanto a subió la tarifa a 20%, después a 55%, después bajó a 10%, después bajó a tal. Pero la parte positiva es que ya Europa y los Estados Unidos llegaron al acuerdo que ustedes deben de conocer, donde de forma by default
la tarifa queda en un 15%. Claramente la tarifa queda en un 15%, pero ahora voy a poner ciertos ejemplos porque hay más de 300 exenciones. Y una de las razones justamente de esta jornada es que usted sepa cómo se está manejando el tema arancelario y cuáles son, como dije al principio, los recursos que usted puede tener de cara a usted protegerse y no evitar factores sorpresas a la hora de entrar su producto y o servicio al país, a los Estados Unidos, respecto al punto de vista de arancel. Con lo cual, en el sector agroalimentario, alimentos y bebidas, hubo una variación del 23 al año 24 de más de un 22% en ascenso. O sea, se exportó un 22% más de este tipo de producto de España hacia los Estados Unidos. En el sector de vinos, puramente, hubo un 7% de incremento. En el sector de maquinarias, equipos médicos, por ejemplo, plásticos, todavía no hay unas cifras determinadas, no las pude conseguir para colocársela aquí, pero definitivamente también fueron sectores que incrementaron en la exportación de España hacia los Estados Unidos. Algo positivo para España es que es parte de la Unión Europea, con lo cual cualquier acuerdo, cualquier medida que se tome con la Unión Europea, España es uno de los países beneficiados, que eso es bueno, porque se ve como un conjunto global de países y no como un país individual, que no quisiera decir nada malo, pero definitivamente desde el punto de vista europeo va a tener muchas mayores ventajas. Ahora, sin embargo, con respecto a España, no es un país restringido en lo absoluto con respecto a la exportación de Estados Unidos, pero ustedes como empresas españolas de la Comunidad Valenciana sí tienen que tomar en cuenta todos esos aspectos que nombré anteriormente en cuanto a su cadena de proveedores para todo lo que dije anteriormente de las listas estas de no verificables, de las listas blacklist, pero también para los efectos arancelarios que voy a comentar ahora a continuación. De manera tal que los exportadores españoles, y ahora entrando más en el sector arancelario, tienen que, igual que todos los exportadores del mundo, pero vamos a enfocarnos en España ahora mismo, tienen que tracear o hacer la trazabilidad hacia atrás de sus proveedores, no solamente por las razones que comenté anteriormente, sino también por las razones arancelarias, para que usted sepa exactamente cuál es el cálculo de arancel y si hay algún beneficio de un arancel menor del 15% en cuanto al producto que usted vende hacia los Estados Unidos, y pondré algunos ejemplos a continuación. Por ejemplo, en el sector de maquinaria agrícola, que es uno de los sectores que España exporta hacia allá, las maquinarias en general quedaron en un 15% en el tratado arancelario con los Estados Unidos. Sin embargo, específicamente las maquinarias agrícolas de un sector en particular, o sea, agrícola, están totalmente exentas de aranceles. De forma tal que si usted no está al tanto de estas noticias, de las exenciones, sobre todo porque todo el mundo habla del 15%, pero como dije, hay más de 300 exenciones, posiblemente usted es un exportador de maquinarias agrícolas y usted termina pagando un arancel más alto por no conocer las exenciones que el propio tratado trae, y la orden ejecutiva del 5 de abril que dicta el presidente Trump también tiene. Por el otro lado, recuerde, y esto aplica a todos los bienes de consumo y productos, si parte de esa maquinaria agrícola, si parte de esa conserva, si parte de ese bien de consumo que usted fabrica en la Comunidad Valenciana o en España, tiene algo de eso que es origen de Estados Unidos, alguna parte o componente, en la exportación hacia Estados Unidos se excluye del valor arancelario el valor de esa parte o componente de Estados Unidos. Está claro que desde un punto de vista de auditoría, usted tiene que tener las pruebas de origen de cada parte y componente de su producto o bien de consumo que va a exportar a Estados Unidos para, en caso de una auditoría, poder probar estas leyes de orígenes. Pero lo importante ahora mismo es que usted sepa que sobre componentes norteamericanos de origen de Estados Unidos de América, que usted traiga de allá para acá, para España, y obviamente fabrica y reexporta a Estados Unidos, sobre ese componente usted no va a pagar ninguna tasa arancelaria, con lo cual obviamente su arancel pudiera bajar sustancialmente. Lo mismo si su producto o equipo tiene tecnología norteamericana, por supuesto el valor de la tecnología, si se pudiera computar, también estuviera exento de la tasa arancelaria y sujeto a las licencias que comentaba yo en la primera parte de esta presentación. Por el otro lado, como dije, usted tiene en el caso de maquinarias y todos los otros productos ver el End Use Restriction. Eso quiere decir lo que comenté de sus clientes.
cumplir, de más decirle, con toda la parte regulatoria que a pesar de que tratamos de colocarla en esta jornada por el tiempo, la Cámara de Valencia y nosotros decidimos que era imposible yo tratar toda la parte regulatoria de todos los equipos y las cosas nuevas que hay desde la administración del presidente Trump. De manera tal que, cogiendo ejemplo en la parte agrícola, aquí tenemos un ejemplo de exención. Por el otro lado, por ejemplo, también España es un gran exportador de productos de plástico y todo lo que tiene que ver en envases y todo esto para distintas industrias. Recuerde que en los Estados Unidos, desde el punto de vista ahora FDA, una cosa que Silvia no comentó cuando me presentó, es que la empresa que yo represento, Demos Global, somos una entidad oficialmente certificadora del FDA. O sea, somos la única, de hecho, con presencia en España, certificadora del FDA desde el punto de vista de terceras partes para la certificación FSVP y QIP. Entonces, desde el punto de vista de alimentos, suplementos dietéticos, todo lo que tocan estos productos es parte en nuestra regulación del alimento y suplemento. Con lo cual, las empresas de plásticos o envases que fabrican aquí en España hacia los Estados Unidos, y son unas cuantas, usted tiene que claramente cumplir con la ley del FDA en cuanto a Food Contact Material, FCA, y toda la parte de escrutinios que hoy en día tiene, como usted, y aquí en Europa también existe eso, desde el punto de vista ambiental, en toda la parte de reciclabilidad, en toda la parte de descompuesto, en toda la parte de microplástico. Una cosa que muchas empresas no saben es que en los Estados Unidos desde principio de año se prohibió totalmente, de hecho desde el año pasado, todo lo que son los PFAS en los plásticos en su totalidad, y esto está, por supuesto, siendo enforzado estrictamente. Por el otro lado, y esto aplica ahora también a todos los sectores, no solamente en el plástico y compuestos de envasado, todo químico que usted utilice en la fabricación de cualquier producto hacia Estados Unidos, se debe de verificar que ese químico esté permitido en ese producto de cara al mercado norteamericano por el uso al cual se va a destinar. Recuerde que estas verificaciones regulatorias, y aquí sí les está hablando realmente un experto, no es que este ingrediente o parte es apto para todo, no, depende del uso que se va a utilizar, se hacen estas verificaciones a la hora de determinar si el producto puede entrar en los Estados Unidos, desde el punto de vista ambiental, de uso, seguridad, etcétera, etcétera. Y otra cosa que este sector, igual que los otros sectores, también tienen como un desafío, y lo comenté al principio, es lo que yo llamaba anteriormente social responsibility y responsabilidad corporativa, que es toda esta parte, y esto hay leyes federales bien estrictas que yo les agradezco que tengan excesivo cuidado. Estoy yo obviamente segura, porque yo soy abogado español y tan española como todas ustedes, de que aquí en España eso no sucede, pero sí puede suceder en los proveedores de ustedes fuera de España y de Europa, que es el tema de forced labor, o sea, uso de niños para trabajo forzado, uso de empresas que usan trata de mujeres para trabajo forzado también, etcétera. Y existen leyes federales sumamente estrictas, al igual que estándares en sus clientes en Estados Unidos, sobre todo en empresas grandes, donde lo obligará a usted a verificar que esto que acabo de comentar no sucede en la cadena de proveedores que usted pueda tener, en este caso fuera de España y de la Comunidad Europea. De manera tal que tiene que tener especial precaución en parte de sus proveedores de violaciones de leyes de forced labor con menores de edad, mujeres o clases minoritarias, y violaciones también ambientales, por ejemplo, en la tala de árboles o especies que están protegidas en los Estados Unidos por la ley de CITES, que puedan ser parte de los componentes o composición de los productos o bienes que usted venda al país, a los Estados Unidos. Con respecto, por ejemplo, a equipos médicos, también tienen una cantidad de requisitos regulatorios que no me voy a enfocar allá ahora mismo por lo que comenté antes, pero nuevamente cuidado con el tema de las tecnologías, cuidado a quien usted se lo vende. Muchos equipos médicos pueden ser utilizados también con fines de uso militar en los Estados Unidos, con lo cual estas verificaciones usted la tiene que hacer, le vendería directamente al gobierno de Estados Unidos, y especial precaución con toda la parte de uso de tecnología que comenté antes con respecto a lo que es las licencias que se necesitarían para la exportación. Han habido ya casos en los Estados Unidos recientes donde, por ejemplo, en la industria de fabricación de guantes médicos y equipos médicos vienen de Europa, pero a su vez los proveedores de estos productos son de estos otros terceros países, donde se ha podido comprobar la violación de
uso forzado de fuerza de trabajo, forced labor, y un rompimiento, una violación de lo que se llama la transparencia de la cadena de proveedores de acuerdo a los parámetros que yo comentaba anteriormente. En el área, por ejemplo, de productos de cosmético y cosméticos, hay cambios sustanciales desde el punto de vista regulatorio. Nuevamente, eso será motivo de otra jornada que le propuse incluso yo a la Cámara de Valencia hacerla en persona. Allá hay nuevas regulaciones de registro, verificaciones de auditorías de GMPs con respecto a buenas prácticas de manufactura de acuerdo a la ley federal de Estados Unidos, las violaciones de los PFAS en los químicos de componentes de plástico que pudieran tener esos productos, etcétera, etcétera. Y nuevamente el tema que por tercera vez comento de la cadena de proveedores y clientes que usted va a tener en Estados Unidos. Igualmente en el sector de químicos y productos industriales, el tema de los químicos es fundamental verificarlo. Hoy en día Estados Unidos, una de las grandes, no cambios, pero bueno, de lo que se nota mayormente con esta administración, es un enforzamiento súper extremadamente estricto de las regulaciones que existen a nivel federal. Básicamente todo el mundo ha tenido que coger su camino a la hora, estoy hablando allá, a la hora de la importación, y las agencias federales, el Servicio de Aduanas, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, está enforzando de una forma mucho más estricta todos estos temas que estoy comentando aquí en esta jornada. Con lo cual en el sector químico tenemos que tener cuidado con químicos prohibidos, químicos que son restringidos dependiendo del uso al cual se le va a dar. Es posible que ese químico sea permitido aquí en Europa porque pudiera suceder o algún componente de su equipo o producto, pero que los Estados Unidos sea restringido o viceversa. Con lo cual esa trazabilidad de uso, eficacia, origen y seguridad que estamos comentando, usted la tiene que hacer antes de la exportación de ese producto a Estados Unidos. Y por supuesto, en el caso también de la industria química, posibles tarifas o exenciones de fertilizantes, plásticos o barreras de coberturas de estos productos al país, hacia allá, hacia los Estados Unidos. En el sector de muebles, cerámicas y bienes de consumo, muy importante en la Comunidad Valenciana. Aquí han habido ya casos importantes del gobierno de Estados Unidos al hacer auditoría en cerámica, por ejemplo, y productos de construcción a la hora de entrar allá, de lo que se llama Anti-Dumping and Countervailing Duties. Eso quiere decir que si su producto ha sido sujeto a un subsidio en España, en Europa o en cualquier lugar del mundo donde se fabrique, que pudiera ser violación con respecto al precio de mercado en Estados Unidos, porque usted está recibiendo un subsidio que pudiera violar alguna legislación federal. El gobierno americano puede hacer una auditoría e imponer, y ya lo ha hecho, multas y penalidades importantes por ese valor del countervailing que usted está recibiendo en la fabricación de su producto a la hora de entrar al país. O sea, usted coloca en una posición de desventaja a fabricantes norteamericanos por ese duty o ese servicio o esa ayuda que usted está recibiendo en su país de origen, y a Estados Unidos ha impuesto anti-dumping fines o multas y verificaciones de enforzamiento a la hora de entrar al país si se logra probar que eso ha pasado con el producto que está entrando. No nos podemos olvidar de la ley de los estados. Eso no lo he comentado, eso sería motivo de esa otra jornada regulatoria, pero hay que tener especial cuidado con estados como por ejemplo California y otros 17 o 22 estados que tienen leyes que adicionarían algún tipo de verificación por parte suya a la hora de no entrar el producto, pero sí vender en esos estados en particular. Con lo cual, nuevamente, por ejemplo, hay estados que requieren un registro para productos que tienen contenido químico en ese estado. California es uno de ellos. Por ejemplo, California con respecto al tema de la cerámica en metales pesados, con potencial contenido de formaldehíde, etcétera. O sea, componentes de esa cerámica en los colores, en los revestimientos, etcétera, que tenemos que verificar en ese producto antes de entrar a Estados Unidos. No porque usted vaya a tener un problema en aduanas, en este caso, sino porque eventualmente pudiera tener problema en el lugar de destino de venta con respecto a esa regulación estatal. De manera tal que nuevamente también esto es importante. En materia de energía renovable, paneles solares, viento, baterías, etcétera, etcétera, Estados Unidos está impulsando fuertemente lo que se llama Energy Security, America First,
y es la fabricación dentro de Estados Unidos, ¿ok? Se están imponiendo cuestiones mucho más estrictas con respecto a productos importados en materia de orígenes. Obviamente el presidente Trump, yo creo que esto les puede quedar muy claro a ustedes y lo ha dicho públicamente 50.000 veces, está tratando de promover que se fabrique dentro de Estados Unidos, incluso no se dan ayuda a nivel de créditos fiscales ni nada, pero sí se promueve fuertemente que las empresas extranjeras vayan a terminar de fabricar o ensamblar y transformar sustancialmente sus productos dentro del país. Y de hecho muchas empresas españolas ya lo están haciendo y están llegando a acuerdos para terminar sus productos dentro de territorio americano porque logísticamente es más conveniente, a nivel de precio usted va a ganar más dinero y se evitan muchas tarifas que están destinadas a productos finales. De manera tal que nuevamente en el sector energético, sobre todo se promueve la fabricación dentro del país, Estados Unidos, y mucho cuidado con esto. Si usted exportase a Estados Unidos productos o equipos en el sector, por ejemplo, ambiental u otros, que puedan contener baterías o metales y materiales raros minerales, usted va a estar sujeto definitivamente a requerimientos de licencia que tiene que tener y estas licencias las otorgaría el gobierno de los Estados Unidos. O sea, volvemos a la cadena de proveedores, tracear la materia prima o componentes que esos productos puedan tener para evitar obviamente multas y problemas a la hora de entrar al país. En el sector de bienes de lujo, por ejemplo, relojes, telas, cueros, etcétera, también, igual que en el sector cerámica, como comenté, aplica todo lo que es la cuestión de los countervailing y anti-dumping duties. O sea, se está viendo las cuestiones de leyes de orígenes. Es un sector especialmente monitoreado por el tema de lavado de dinero. Está claro que España, y eso tampoco me queda ninguna duda, la gran mayoría de las empresas son empresas muy serias que este tipo de cosas no lo hacen, pero lamentablemente pagamos todos por pecadores y hay muchos países que sí lo hacen y este control se está haciendo desde el punto de vista de todos los países del mundo. Hay muchos de estos productos que contienen piedras preciosas, oro, plata, diamantes, etcétera, que vienen de países que violan estas regulaciones, que son sus proveedores, y por supuesto usted es el que tiene la obligación de verificar, como he dicho varias veces, en los proveedores este tipo de situación. Después, por ejemplo, en el sector de piel, y esto es algo que mucha gente no sabe y ha existido así toda la vida, igual que en el sector, por ejemplo, de madera, muebles de madera, derivados de madera, productos que contengan madera o derivados de madera, se tiene que pedir un permiso a la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos. Eso siempre ha existido, poca gente conoce esto y obviamente viene un enforzamiento estricto que está sucediendo ya y usted tiene que conocer cuáles son estos componentes a los efectos de solicitar ese permiso antes de la exportación a los Estados Unidos. De manera tal que nuevamente son enforzamientos más estrictos. La ley de trabajo forzado que yo comentaba se llama UFLAP. También obviamente se está buscando a través de las tarifas con la sección 301 y 232 del Código Federal de Regulaciones un enforzamiento mucho más estricto por el tema de aranceles con respecto a productos que puedan estar en violación. Mucho cuidado con la trazabilidad para atrás de los proveedores, como dije, y por supuesto las diferencias de etiquetado. Han habido muchísimos cambios en cuanto a estándares, interpretaciones, etcétera, que ya lo hablaremos en otra jornada, en etiquetados en muchos tipos distintos de productos. Y eso es un tema más regulatorio desde el punto de vista de productos, como dije, que lo hablaremos en otra jornada específica. De manera tal que nuevamente desafíos para la industria en distintos sectores son los que hemos venido mencionando. En el sector agroalimentario, nosotros somos una entidad certificadora, yo soy miembro de la propia Junta Ejecutiva Asesora del FSPCA. Hay leyes nuevas, la ley de trazabilidad, la ley de Food Defense, la ley de seguridad alimentaria, que no es igual que los estándares de GFSI, FS 22000, ISO, etcétera, que muchas empresas españolas utilizan. Cambia el curso obligatorio el curso de PSQI versión 2 cambia a partir del 1 de junio, con lo cual las personas que tienen la versión 1 pues deben de tomar la versión 2. En los sectores de industria y maquinarias, todos estos cambios arancelarios y de enforzamiento que dije anteriormente, las homologaciones que muchas veces de la Agencia de Protección Ambiental usted necesita y de protección al empleado por las normas que acabo de comentar. En el sector de equipos médicos hay nuevos estándares en el reporte anual de posible
Adverse Event Reports en equipos médicos y farmacológicos. Esto también se está enforzando estrictamente, eso lo hablaremos en una jornada regulatoria en detalle, y es común a todo lo que es la protección de propiedad intelectual, el cumplimiento de anticorrupción, así como mencioné forced labor y la trata de mujeres. También se debe de verificar el origen de sus productos y partes y componentes, que no venga de países que estén violando lo que se llama FSPA, que es la ley de anticorrupción norteamericana. Si eso sucediese, obviamente la penalidad pudiera estar en cabeza de usted, que es el exportador. Y todos estos son listados que están publicados y todo esto que se debe de verificar a la hora de poder hacer la ficha regulatoria del producto que usted venda hacia Estados Unidos. Por el otro lado, tenemos entonces el tema arancel. En el tema arancel, y antes de entrar en esto un poquito más en detalle, recuerde que todo esto que estoy comentando en esta jornada y comentaré a futuro en otras jornadas con la Cámara de Valencia, lo rige el gobierno federal. El gobierno federal está dividido en agencias, que es lo que aquí en España se llaman ministerios, y distintos ministerios pudieran estar involucrados en las regulaciones de sus productos y o servicios a la exportación. Por poner un ejemplo, una maquinaria de componentes electrónicos destinada al sector médico, va a estar el FDA, va a estar el EPA, va a estar la Agencia de Protección al Consumidor y va a estar, por supuesto, gobierno federal en cuanto a la agencia que comenté de seguridad industrial por las posibles licencias de software que pudiera tener ese equipo. En el sector alimento no solamente es el FDA, pudiera estar involucrado agricultura también si tiene derivados de animales y la Agencia de Protección Ambiental, etcétera. De manera tal que es una combinación de agencias federales que pudieran estar involucradas a la hora de regular su producto o servicio, que siempre ha sido así. Han cambiado interpretaciones y algunos estándares, pero que ahora se enforza muchísimo más estricto que lo que se enforzaba en administraciones anteriores. Para bien o para mal, esto es una administración, la del presidente Trump, que está tratando de promover mucho más el negocio en Estados Unidos, que vengan inversionistas extranjeros al país y, por supuesto, el enforzamiento estricto de las regulaciones existentes de cara a proteger, por supuesto, al consumidor norteamericano. Con respecto a esto, siempre lo menciono en la jornada porque la gente piensa que Puerto Rico no es Estados Unidos. No, en Puerto Rico aplica todo lo que yo estoy hablando ahora, sin ninguna excepción. Está claro que ellos también tienen cosas adicionales como Estado independiente, o sea que usted tiene que cumplir con lo federal, igual que California y otros estados, con cualquier otra cosa adicional que Puerto Rico tenga en su regulación, aparte de todo lo federal que acabo de comentar. Una cosa también importante y por favor todo el mundo debe de tomar en cuenta, mucha gente piensa aquí en España y a nivel mundial que el cambio, si yo vendo por online, plataformas virtuales, no me aplica nada de esto, porque yo estoy aquí en España, yo vendo desde aquí y allá, pues yo no tengo nada que ver con el mercado americano. Eso es completamente falso. Cualquiera que sea la forma que usted vende a los Estados Unidos, bien sea mayor, al detail, en tiendas, directamente, plataforma online, su página web, como sea, usted exporta y un distribuidor vende allá, etcétera, aplica exactamente las mismas regulaciones. De manera tal que el hecho de que usted venda en una plataforma virtual tipo Amazon o cualquier otra, esto no lo excluye a usted de cumplir con todo esto que hemos estado hablando a lo largo de esta jornada y cualquier otra consideración regulatoria que pueda existir. De hecho, hay un agravante que cuando usted vende a cliente final, usted tiene que empezar a imputar el sales tax, que es el IVA. Y el IVA funciona completamente diferente a cómo funciona aquí en España. Eso no voy a entrar en ese detalle porque estuviéramos 4 días hablando del tema del sales tax en Estados Unidos, que de hecho rigen los estados y no el gobierno federal, y estuviera totalmente fuera del scope de esta jornada. Pero eso pudiera ser incluso motivo de otra jornada. De forma tal que aquí el mensaje es, cualquiera que sea la forma de venta, usted está sujeto a todas las regulaciones y todos los parámetros que estoy explicando, que he explicado hasta ahora y que podré mencionar ahora mismo y a futuro. Las tarifas comenzaron, como dije antes, el 5 de abril del año 2025 con una primera orden ejecutiva del presidente Trump. Estas tarifas fueron la primera parte del 5 de abril, después hubo otra orden ejecutiva el 9 de abril, después se amenaza a Europa, como ustedes saben, con una tarifa del 50%, después se reduce al 20% y finalmente se firma el tratado con Europa, la Unión Europea, y se queda flat un 15%.
En el sector, por ejemplo, de vinos y bebidas espirituosas, estamos exactamente en un 15%, eso queda así. En el sector de aceite de oliva y productos agroalimentarios en general, quedan un 15%. En general, en todos los productos europeos que se exportan a Estados Unidos es un 15%. Para automóviles y autopartes, recuerde que aquí hay componentes de acero inoxidable, etcétera, eso queda en un 25%. Y para la industria de acero y aluminio queda en un 25%. Recuerde que en todos estos productos y en todos los demás, si algún componente o materia prima, parte, etcétera, es de origen de Estados Unidos, el valor de esa parte o componente que sea de origen americano se excluye del valor arancelario de su producto a la hora de calcular las tarifas. En todos los otros sectores, como estoy diciendo, también quedan un 15%. Está la exención de equipos agrícolas y hay otras 300 exenciones que usted debería de saber para saber si va a pagar 0 o menos de un 15%. Por ejemplo, en el sector de industrias de suplementos dietéticos o alimentos nutricionales, como se llama aquí en España, todo lo que es vitaminas, minerales, aminoácidos o componentes, materia prima en un dietary supplement, están exentos de aranceles, no el producto final, sino los componentes. Las tarifas arancelarias son acumulativas, ¿ok? Mucha gente no sabe calcular los aranceles. Yo sé que normalmente cuando usted va a exportar lo pone en manos de un agente aduanal, hay como todas partes del mundo, hay agentes aduanales aquí en España muy buenos y otros menos buenos, pero eso pasa en todas partes. Asegúrese que su agente aduanal sabe manejar el código arancelario y recuerde, el código arancelario es internacional, pero Estados Unidos agrega 4 números a ese código arancelario, con lo cual su agente aduanal debería de regirse por el código arancelario de los Estados Unidos, porque es el que va a determinar y clasificar su producto adecuadamente. Hay países que tienen menos aranceles, como por ejemplo México y Canadá, UK, que llegó a un acuerdo diferente también con Estados Unidos, diferente a la Unión Europea. Con lo cual, una cosa que usted pudiera considerar, y esto está en el punto 4 de la pantalla, es lo que los abogados llamamos Strategic Tariff Engineering Process, que eso significa básicamente hacer un estudio de ingeniería estratégica del valor del producto que usted venda a Estados Unidos para ver cuál es el código arancelario correcto y si cae en alguna de las exenciones. Por ejemplo, si usted vende suplementos dietéticos o ingredientes, ¿cuál es el código arancelario? Es 0 frente a 15. Si usted vende maquinaria, ¿cuál es el código arancelario? La máquina es, por ejemplo, agrícola o un equipo médico, pero con componentes electrónicos. ¿Aplica la tarifa por componentes electrónicos si es la parte mayoritaria o aplica la tarifa por equipo agrícola y es exento o aplica la tarifa por equipo en general? Con lo cual estamos hablando de un exento frente a un 15%, frente a, por ejemplo, un 5%, dependiendo del tipo de código arancelario. Con lo cual es importante ver todo esto y el carácter esencial del producto para incluso determinar si pudiera estar exento en su totalidad por ser un producto básico necesario en Estados Unidos, como fue, por ejemplo, el caso de Apple. En el sector también de estrategias de cálculo de tarifa, usted tiene que determinar en su costo de producción las partes y componentes, a ver qué estuviera excluido, qué no estuviera excluido, y el origen de esos componentes. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si usted fabrica aquí en España, pero el 100% de los componentes pudiera venir de algún país donde tiene una tarifa del 50 o 55 o 60%, como algunos países, por ejemplo, de la región asiática, bueno, yo pregunto, ¿cuál es la tarifa que usted va a pagar? ¿Va a pagar la tarifa europea o va a pagar la tarifa del país asiático? Si el 100% de su producto viene de ese país y lo único que usted hace aquí en España es ponerle etiqueta y ponerlo en Estados Unidos. Tenga mucho cuidado, porque si usted por conveniencia calcula la tarifa en el caso que estoy poniendo de ejemplo, como si fuera un producto europeo, aun cuando haya un certificado de origen y viene una auditoría de Customs y Border Protection en Estados Unidos, si usted no logra probar que el origen real es Europa, porque todos sus componentes son, por poner un ejemplo, de un país asiático X, usted va a tener altas multas y posiblemente restricción de entrada de ese producto a Estados Unidos con violaciones de todo tipo frente al Customs Border Protection de Estados Unidos, porque en el fondo está engañando. El producto dice que es de España, pero el 100% es asiático. Con lo cual hay que tener mucho cuidado cómo se maneja toda esta información. A partir de mañana, como dije yo,
anteriormente, ya se está haciendo, pero mañana comienza un enforzamiento muchísimo más estricto de las reglas de orígenes de los productos que están entrando a Estados Unidos, porque precisamente se ha abusado del sistema y obviamente no estoy diciendo que sea el caso de España, pero de muchos otros países e industrias se pone origen, no sé, Holanda o lo que fuera, para tener una tarifa preferencial cuando realmente el origen es un tercer país porque se lo hace un CMO en otro país que está sujeto a un 55% y usted se quiere aprovechar del tratado con Europa y pagar solo un 15%. Por supuesto estoy poniendo un ejemplo, pero esto ya está sucediendo. Con lo cual tengan mucho cuidado lo que usted hace. Una de las peores cosas que se puede hacer en Estados Unidos es engañar, porque ahí es donde vienen todo tipo de multa, todo tipo de consecuencias y todo tipo de penalidades que usted pudiera sufrir por un engaño a la hora del cálculo de las tarifas y la forma en que se calcula esa tarifa. La ley de transformación sustancial, obviamente usted es el que la tiene que establecer de acuerdo a los estándares de Estados Unidos, determinar a quién usted vende. Antes era muy común en la industria, por ejemplo, yo vendo este teléfono y Silvia, yo le pago el 15% a Silvia de comisión y a María otro 15% de comisión. El valor del teléfono era $100, pues ahora es 130 por las comisiones y usted calculaba el arancel en base a 130. Es importante hacer el cálculo de costo del producto, porque hoy en día, por ejemplo, usted no debería de pagar arancel sobre ese 30% de comisiones. ¿Sí o no? ¿Cuál es la regla? ¿A quién se le paga la comisión? ¿Cómo se calcula la tarifa? ¿Cuáles son, por ejemplo, los costos de transporte, seguro, comisiones, etcétera? Advertising, publicidad, que yo le imputaba al producto anteriormente y ahora posiblemente sobre esos costos adicionales habrán casos donde sí habrá que aplicar la tarifa y habrán casos donde esa tarifa no se aplica sobre esos servicios adicionales. Con lo cual, el First Sale Rule es algo que usted también debe de conocer para ver nuevamente si el cálculo que se está haciendo es correcto. Y usted puede ahorrarse, obviamente, dentro de la ley del marco de la legalidad, arancel sobre esa parte que se calculaba antes y hoy en día posiblemente no sea falta incluirlo para este cálculo de arancel. El lugar de ensamblaje del producto, hablando de la transformación sustancial, conocer a quién usted le vende también es fundamental. Con lo cual, el cómo se calcula el valor real del producto o bien y servicio que va a los Estados Unidos es crítico para protegerlo a usted de cara a pagar más o menos arancel en base a las leyes actuales, al tratado con la Unión Europea y a las leyes de orígenes de partes y componentes de ese producto, bien sea alimentos, equipos, bienes de consumo o lo que fuera, para que usted vea si realmente se está pagando lo correcto, si realmente pudiera yo ahorrarme X cantidad de dinero dentro del marco de la ley o cuál fuera su situación a la hora de calcular la tarifa arancelaria o los custom duties. De manera tal que nuevamente hay un mundo de recursos y de estándares de interpretaciones que posiblemente algunos usted conocía, pero no conoce el detalle de todos, que es importante y ese era justamente el motivo de la jornada, que usted conociera de cara a calcular el valor real del producto para establecer esos aranceles. Una vez dicho todo esto, ¿cuál es el siguiente paso? Existe la posibilidad de solicitar lo que se llama una opinión vinculante. Ahora yo fabrico, poniendo el ejemplo porque lo tengo en la mano, el teléfono o el vino o la conserva o el textil o lo que fuese aquí en español o la cerámica o lo que fuese. Se hace el estudio de cálculo dependiendo de todo lo que dije anteriormente del valor del producto. Pero pudieran haber varias interpretaciones. O yo pienso, por ejemplo, que estoy exento o que solo debería pagar el 3%, ese es el cálculo que usted hace. O al revés, un 15%. Y usted no quiere el factor sorpresa. A mí particularmente como persona y dueño de empresa, pues no me gusta tampoco. No queremos factor sorpresa. Se puede solicitar una opinión vinculante que sería por producto para pedirle al Departamento de Aduanas norteamericano: aquí yo tengo este producto, este es el expediente, obviamente hay una cantidad de pruebas e información que hay que someter, emite una opinión vinculante para saber exacto cuánto es que yo voy a pagar arancel sobre este producto. Sobre esto hay una serie de ventajas, obviamente. No es solamente el determinar la correcta clasificación arancelaria. El ejemplo que yo ponía en el equipo, ¿es agrícola, es tecnológico o es electrónico?
porque puede tener varios componentes. ¿Cuál es la tarifa que más me conviene? No es solamente para determinar la clasificación arancelaria, sino para estar claro en las reglas de orígenes, que he estado hablando de eso desde las 12 del mediodía. Eso altera sustancialmente no solamente las licencias, sino también los aranceles, posiblemente restricciones a la entrada, etcétera, etcétera, para evitar retrasos y costes adicionales, para evitar en el caso que haya una auditoría que usted se meta en un problema y, por supuesto, es una base de negociación con su cliente. Porque nuevamente ya yo sé que el aparato me cuesta $100, ya yo sé que voy a pagar un 5%, 10, 15, 0, ninguno, y ya yo puedo negociar como empresa española de cara a mi cliente en Estados Unidos de una forma establecida, de una forma clara con respecto a los precios que yo voy a tener. Poniendo un ejemplo práctico, por ejemplo, aquí en España se fabricase un equipo médico, pero el equipo médico, como la mayoría de equipos médicos, tienen electrónico y materiales plásticos. ¿Cuál es el código arancelario que yo utilizo? Utilizo el código arancelario de un aparato eléctrico, de un instrumento médico o de una parte de un dispositivo mayor, porque a su vez mi equipo se va a instalar en otro equipo en Estados Unidos médico en un hospital. Bueno, pudieran haber varias interpretaciones. ¿Qué me conviene más? No lo sé. Usted puede interpretar algo, yo lo interpreto de otra forma, aduanas de otra forma. Al final del día, la opinión de aduanas es la que cuenta. Pido la opinión vinculante y quito toda esta sombra que hay detrás de estos puntos que estoy comentando de cara a saber cuál es la realidad, cuál es el costo y estoy protegido como empresa española a la hora de exportar de que estoy solicitando la opinión vinculante y no tengo factor sorpresa. De manera tal que nuevamente tienen muchas estrategias por el medio. Aquí en España, como ustedes bien saben, y justamente en la región de la Comunidad Valenciana, hay muchas empresas de mármoles y piedra. Fíjense este ejemplo que estoy poniendo en pantalla. ¿Cuál es la clasificación arancelaria? ¿Me conviene exportar la piedra en bruto o la piedra trabajada? ¿Cuál es el arancel en un caso y en el otro? Porque trabajar la piedra se pudiera hacer en Estados Unidos, de repente pago menos impuestos de aduana. Con lo cual, nuevamente, una opinión vinculante nos quitaría todas estas sombras del medio y ya yo supiera cómo voy a competir. Acuérdense, no solamente el precio, es que usted tiene competencia de muchas partes del mundo, igual que pasa en todas partes. Con lo cual, quito del medio las interpretaciones, la sombra y voy de una forma segura. Lo mismo que he comentado varias veces, por ejemplo, en equipos agrícolas, por ejemplo, en las estrategias de mitigación con todos estos temas que estamos hablando para tener las precisiones y ventajas del mercado. Y finalmente hay otra cantidad de cosas que serán motivos de otras jornadas que hablemos, que como les dije anteriormente, le he propuesto a la Cámara de Valencia en persona. En el tema regulatorio hay nuevas regulaciones, etiquetados, declaraciones, disclaimers, registros, GMPs, auditorías, etcétera, etcétera, que con el mayor gusto podremos enfocar en futuras jornadas, porque obviamente eso puede ser 2 y 3 horas adicionales y ahora no hay tiempo. El tema de seguros con los Estados Unidos, los disclaimers, notificaciones previas de entradas, etcétera, etcétera, que nuevamente ya la Cámara se pondrá en contacto con todos ustedes para dejarles saber fechas futuras. A partir de aquí, le doy la palabra a Silvia y a la Cámara y no sé si hay algún tiempo de preguntas y respuestas, si lo queremos hacer ahora o lo mandan después. No sé cómo ustedes lo tienen estructurado, Silvia. Sí, bueno, de momento no he recibido ninguna pregunta, pero vamos, les invitamos a formular las preguntas a través del chat. ¿Vale? Yo quiero agradecerte, Tania, toda esta información, que es mucha y en una hora evidentemente no hay tiempo para tanto, por lo cual os recuerdo, nos volveremos a poner en contacto con todos los asistentes para invitarles a una jornada presencial que, bueno, que realizaremos más adelante con todas estas actualización de todas las novedades del momento y, bueno, y más información, como bien has dicho, sobre etiquetado y todo lo que afecta a la regulación. Ha sido súper interesante porque sí que es verdad que has dado en la clave, nos has explicado bien todas esas claves. Aunque las empresas siempre, pues, bueno, pues están acostumbradas, muchas ya son exportadoras regulares, es decir, que tienen una cierta experiencia, pero nunca está de más recordar el tener ese cuidado ese aviso que les has facilitado, has comunicado, ¿no? De
que tengan cuidado en la trazabilidad, en esa trazabilidad del producto, del origen del producto, toda esa normativa proteccionista que tiene Estados Unidos que tienen que tener en cuenta de cumplir con toda esa normativa de certificación y arancelaria, todos estos cambios y a tener en cuenta, de cálculos de aranceles, que eso pues evidentemente luego cuando no se hacen bien las cosas, si cualquier problema que nos pregunten, tanto aquí a cámara, que para eso estamos, y evidentemente pues Tania también está a disposición de todos ustedes, para no equivocarse y luego no tener que pagar pues o bien multas o bien cualquier, bueno, ya sabemos lo que pasa, económicamente pues hay luego un agujero. Entonces, bueno, pues eso, agradecerte. No sé si alguien tiene más preguntas o alguna. Ah, vale, perdón, que no lo había decir. ¿Dónde podemos consultar el listado de países de origen prohibidos o de empresas como proveedor o cliente en lista negra? Bueno, hay varios tipos de listas diferentes. Esto es directamente con el gobierno federal, la Agencia de Seguridad Federal, pero hay distintas listas y lo importante es saber que esa lista se actualiza. De manera tal que me pueden mandar un correo, no me acuerdo el link de memoria obviamente, pero lo podemos enviar por correo electrónico o a través de una consulta. Y de todos modos, Silvia, y completo un poquito para todos ustedes, cualquier duda o algo que ahora mismo no se les está ocurriendo, porque bueno, viene después, nos pueden mandar un correo electrónico a Silvia, ella me lo transmitirá y con el mayor gusto, si es algo que se puede contestar de una forma sin ningún tipo de consulta mayor, lo podemos ayudar sin ningún problema. Así que estamos realmente para ayudarlo y hay una realidad que Estados Unidos sigue siendo el país número 1 atractivo de economía, un país súper sólido y con una clara mentalidad de negocio. Eso yo creo que puede quedar claro. Sí, eso queda totalmente, bueno, ahí están las cifras también y bueno, pues también pues es un país, también lo has comentado, hay que tener muy en cuenta de que aparte de toda la normativa general, hay estados que tienen también su propia normativa local y eso también es muy importante. En algunos casos a lo mejor también sería interesante contar con algún, pues como tú, Tania, algún abogado que les pueda ayudar a nivel legal, incluso a lo mejor tener algún colaborador local. Eso puede también ser de mucha ayuda a la hora de, bueno, pues entrar en el mercado. Y bueno, pues si no hay ninguna consulta, pregunta, vamos Silvia, a dar hemos por terminado fin. Dime, by the Tania. clock. Sí, Así sí. que Esto ha sido verdad, ha sido estupendo. Pero yo os recuerdo a todos y ya nos pondremos, bueno, informaremos de esa jornada que tenemos pendiente, seguramente pues noviembre, diciembre, en fin, ya les avisaremos que será muy presencial, con lo cual ahí tendremos todo el tiempo del mundo de poder explicar todos los temas más en detalles, todos estos apartados. Y poder también conversar con vosotros. Gracias a todos por vuestra asistencia. ¿Vale? Por favor, ahora al salir tendréis la encuesta y sí que por favor es importante para nosotros que la contestéis. Y luego también, pues como os he comentado en el chat, pues que tenemos podéis acceder a través de nuestro portal internacional a toda la información de nuestros servicios. Con Tania gestionamos el tema de FDA, del etiquetado, del registro, de todas las empresas, sectores que están afectados por ese registro, sin ningún problema. Y que nos pueden seguir no solamente a través del portal internacional, sino a través de nuestros canales de redes sociales de LinkedIn, Twitter y YouTube. Muchas gracias a todos y muchas gracias otra vez a ti, Tania, y seguimos en contacto. Y quedamos aquí a vuestra disposición para lo que necesitéis a todas las empresas. muchas Hasta la gracias, próxima. Silvia. A todos ustedes, Gracias. gracias. Gracias.